Siendo las 7:33 de este viernes 29 de abril, vamos a darle paso de inmediato al bloque de los comentarios, iniciando por el conspicuo de este espacio, el rumbo de la mañana, nuestro compañero y coordinador Elvin Castillo. Bueno, gracias Víctor, y gracias a toda la gente que continúa en sintonía con este rumbo de la mañana. Yo quiero en el día de hoy compartir con nuestra audiencia y compartir con mis compañeros un tema que me está preocupando en lo personal a mí, y yo sé que al igual que a mí hay millones de ciudadanos dominicanos que están viviendo estos problemas. Y uno sabe que un Estado no puede dirigirse, un gobierno no puede tomar decisiones de particularidades, de situaciones que ocurren en pequeños grupos de la población. Ahora, cuando ya es un tema, como bien les planteo, que afecta millones de ciudadanos de la República Dominicana, pero además que afecta a millones de ciudadanos de la República Dominicana, afecta a los ciudadanos quizás más importantes en el tejido productivo nacional, que son los emprendedores, el que tiene una pequeña y mediana empresa, el que decide generar empleo a otras familias, el que decide generar o tratar de construir riqueza para no emplearse. Ese es el target poblacional, yo diría, del tejido productivo nacional más importante, porque todo el mundo conoce las estadísticas de República Dominicana. Hay más del 98% de las empresas y de las industrias de República Dominicana, señores, son pymes. Son empresas pequeñas o medianas, no son grandes empresas. Entonces, por ende, si hay algo que afecta al 98% de las empresas de la República Dominicana, yo entiendo que ese debe ser un tema de agenda para cualquier gobierno. Y yo sé que este tema ya se ha discutido, se ha planteado en el pasado, pero los gobiernos del PLD no le dio la gana de hacer nada con eso. Entonces, siempre terminamos actuando como país de una manera absurda e irracional. Por ejemplo, aquí, y está científicamente estudiado, eso está ahí, que por ejemplo, por cada dólar que se invierte en deporte, tú te ahorras $5 en salud pública. Entonces, si científicamente eso está demostrado, ¿por qué como Estado tú no te diriges hacia esa dirección? Si eso ya le ha funcionado a otros países. Pero cito ese ejemplo. Otro ejemplo, el que yo les planteaba a ustedes ayer aquí de la movilidad eléctrica. Si tenemos que estar buscando millones de dólares mensuales para una factura petrolera, somos un país totalmente dependiente del petróleo y no producimos. Señores, nosotros estamos semanal ahora mismo, tenemos como 6 meses o 7 meses, teniendo que buscar 500 y 600 millones de pesos a la semana para congelar los combustibles. El primer trimestre de este año, este país gastó casi 10 mil millones de pesos para congelar los combustibles. ¿Ustedes creen que este país puede hacer lujo con una economía y con la brecha de desigualdad social que tiene este país de estar botando dinero en eso? Bueno, pues vamos a comenzar a movernos hacia la movilidad eléctrica, que nos va a ir descargando poco a poco ese tema de ese compromiso tan pesado que tiene el gobierno. Entonces le pongo esos dos ejemplos, porque yo sé que este es un ejemplo que cuando la gente lo oiga, se va a identificar al 100% conmigo, y me refiero al tema del cobro del anticipo. Es verdad que el gobierno necesita recaudar más, y más en este momento de crisis, eso yo lo tengo claro. Es verdad que la gente necesita recaudar más, el gobierno necesita recaudar más para hacer frente a todos los retos del país. Ahora, ¿qué es lo que pasa? No puede ser que una medida que se aprobó de manera transitoria en la DGI, transitoria, el cobro del anticipo por una eventualidad y una situación especial en un momento, haya permanecido de manera violatoria, inconstitucional. Ese cobro de anticipo, señores, es criminal para las pequeñas empresas. Y el gobierno entiende
No, esto es una fuente de recursos por adelantado que yo tengo, de la que yo no puedo desprenderme. Esa es la mentalidad de los gobiernos, pero es una mentalidad errada, al igual que las otras dos que le digo y que le acabo de citar. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, yo tengo una coyuntura favorable o como empresa tengo un buen año por diversas razones y casualidades de un año que se dan, que tuve una buena zafra un año y me va bien y yo facturo y pago mis impuestos al día y trato de hacer y cumplir con mis responsabilidades fiscales, tú no me puedes castigar el año siguiente de ese año que me fue bien, que yo te declaré y te pagué todos mis impuestos, cobrándome un anticipo, proyectando que el año que viene me va a ir igual que el año anterior, porque es un disparate, eso es impredecible. Pero ¿y desde cuándo tenemos una bola de cristal para saber que el año que viene te va a ir igual o mejor que el año anterior? Y si te va mal, tú estás mandando a quebrar esa empresa por estar cobrándole un anticipo que esa empresa ni siquiera ha generado, que esa empresa no sabe de dónde lo va a sacar y ya te tiene que pagar por adelantado un impuesto que tú proyectas, que va a ser igual o mejor que el año anterior. Eso es un disparate, pero lo peor de ese anticipo, es que si tú no puedes cumplir con él por las razones que sea, te meten unas moras que al final eso termina tragándose la empresa porque son impagables. Entonces yo pregunto, y eso va para los gobiernos del PLD y para este gobierno, porque no hicieron nada en cuanto a eso. Señores, ¿y ustedes prefieren forzar a una pequeña empresa, a una mediana empresa, que está llevando la comida a la casa de empleados, que está pagando impuestos y aportándole al fisco, que aquí la mayoría de gente evade? Entonces al que paga es al que se castiga y al que se persigue, hasta asfixiarlo. ¿Cómo tú prefieres llevar a una pequeña empresa a la quiebra para que se pierdan empleos, para que se pierda la dinámica social y económica, el tejido dinámico, y no mejor eliminar ese anticipo? Porque tú me dirás, no, lo que pasa es que la reforma fiscal ha tratado de hacerse y ha sido imposible. Pero ¿y quién dijo que para tú quitar el jodido anticipo tiene que hacer una reforma fiscal? Porque está muy claro y evidente lo que yo te estoy diciendo ahí. Y lo que está diciendo todo el empresario, el pequeño empresario, quítame el anticipo. A ti no se te está diciendo que me quite el ITEVI, ni que se rebaje el ITEVI en este momento. Cuando esa discusión tenga que llegar, que llegue. Y si la decisión del gobierno es bajar el ITEVI, por ejemplo, de un 18 a un 15, a un 16, ampliar la base, que es lo que yo creo que debe de hacerse, y fortalecer los mecanismos para que más gente se formalice y pague, y bajar los impuestos, porque al final, en volumen, eso va a dar mayor recaudación, mucho más recaudación que la que tenemos ahora. Pero yo no entiendo por qué empecinarse en forzar a la gente a pagar un dinero que no se ha ganado, suponiendo que le va a ir bien. Pero miren en el contexto de crisis que está ahora. ¿Y quién me puede decir a mí, fuera de la farmacia, los laboratorios y la gente que hizo negocio en la pandemia, que todo el que tenía una facturación en el 2019 antes de la pandemia, tuvo facturación en el 2020, por amor de Dios? ¿Qué facturación va a tener? ¿Y cómo diablo tú no le quitas ese anticipo que lo está llevando a la quiebra, lo está asfixiando? Entonces yo creo que algún genio en el gobierno me explique, porque ni siquiera en un contexto de pandemia pueden tener la inteligencia y el sentido común para entender que es imposible que las empresas y las pequeñas empresas tengan, con los niveles de inflación, de crisis, con lo que ha aumentado las importaciones, los fletes, los commodities, ¿cómo una empresa va a tener beneficios mejores que lo que tenía prepandemia, por ejemplo? Entonces, así como aprobaron ese anticipo de manera transitoria, quítenlo ahora. Quítenlo, porque ustedes creen que quitándolo pierden recaudación, y mentira. Ustedes estabilizan la empresa, permiten que más gente se formalice, permiten que el pequeño empresario que está batallando, que no quiere cerrar su negocio, no tenga forzadamente que cerrarlo. Y mantiene el empleo y mantiene la comida de esas familias que generan 5, 6, 7, 8, 10 empleos. Pero si ustedes siguen con ese anticipo, ¿qué le queda al dueño del negocio que está tratando de echar un pleito? Cerrar y que se vayan 10 familias a la mierda y 11 con la del dueño del negocio.
Entonces, vamos a poner el oído en el corazón del pueblo. Vamos a darle la vuelta a las cosas, vamos a darle la vuelta. Ok, el gobierno del PLD nunca quitaron ese anticipo a pesar de que era transitorio, masacrando a los pequeños empresarios. Pues ustedes son el cambio. Vamos a buscar un mecanismo de que eso que se recauda por concepto de anticipo se recaude de alguna otra forma sin forzar a las pequeñas empresas a irse a la quiebra, por amor de Dios. Rumbo de la mañana.